9:23 de la mañana, en este ratito de pausa que hemos tenido, se ha incorporado aquí a la mesa Mar Barrero, directora de análisis de Arquiabanca. ¿Qué tal, Mar? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que nos ocupa. Está terminando ya el mes de marzo, está terminando el primer trimestre. ¿Qué factores, Mar, crees que han marcado la evolución de los mercados en este primer trimestre de 2021? Pues ha sido un trimestre muy intenso, ¿no?, en acontecimientos y desde luego que han influido directamente tanto en los mercados de renta variable como en los de renta fija. Empezábamos el año en Europa con esas expectativas puestas en el inicio de la campaña, ¿no?, de vacunación, aunque es verdad que también entrábamos en la tercera ola, ¿no?, lo cual frenaba un poco el entusiasmo. Y también veíamos lo difícil que iba a ser la distribución de las vacunas y que se cumpliese ese calendario que se había marcado la Unión Europea, ¿no?, de tener ese 70% de la población vacunada antes del verano. En Estados Unidos también, pues hay una noticia importante, la llegada de Biden a la Casa Blanca y la puesta en marcha o la presentación de su plan, ¿no?, de ayudas por un monto de 1,9 billones, un monto muy importante. Y además, bueno, dentro de sus primeros 100 días se ponía como principal objetivo también, ¿no?, acabar o controlar la expansión del virus. Todo ello encaminado pues a que la economía norteamericana se reactivara. Pero también tenía una derivada negativa, igual que en Europa, pues el tema de las vacunas era muy positivo, pero veíamos lo complicado, ¿no?, que iba a ser, y eso también está incidiendo en, bueno, por las perspectivas de crecimiento económico en Estados Unidos. Es verdad que todas esas medidas van encaminadas a esa reactivación, pero tiene esa otra derivada negativa, que es el incremento posible, ¿no?, de la inflación. La llegada de tanto dinero a las familias puede suponer un aumento importante de los precios. Además, bueno, estamos viendo que también con las restricciones a la movilidad pues hay complicaciones para el suministro de materias primas y es donde estamos viendo también ese importante incremento de precios. Ese riesgo de que la inflación suba es lo que ha movido los mercados durante estas últimas semanas, ¿no?, del mes de marzo, con incrementos en los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, pero también con caídas importantes pues de aquellos sectores que más perjudicados se pueden ver por ese incremento de los tipos, sobre todo porque son empresas mucho más endeudadas. Con lo cual, como digo, ha sido un primer trimestre muy intenso en el que empezábamos con los mercados marcando máximos. Estábamos a finales de enero con muchas bolsas, ¿no?, y muchos indicadores en máximos históricos y con revalorizaciones superiores al 10% en tan solo un mes o mes y medio. Y a partir de febrero pues hemos visto un poco más de consolidación de esos niveles y correcciones, como digo, pues en aquellos más endeudados, mejora en aquellos que se pueden ver beneficiados por la recuperación macroeconómica y, como digo, también mucha volatilidad en los mercados de renta fija. Hablabas, Mar, bueno, tres de las variables, ¿no?, que marcaban este primer trimestre era la exportación de vacunas, la campaña de vacunación y también ese riesgo de inflación. Ahora mismo estamos inmersos otra vez, parece que comienza esa cuarta ola. Las vacunas, hay problemas también de exportación. La Unión Europea, pues ya hemos visto que veta AstraZeneca. ¿Qué podemos esperar de los mercados de cara a los próximos meses? También tenemos a Joe Biden, que este miércoles presenta ese plan, ¿no?, ese mega plan de 3 billones de dólares, así que no sé qué es lo que va a marcar los mercados estos meses venideros, ahora que, bueno, pues que acaba este primer trimestre del año. Sí, pues como bien dices, ¿no?, empezamos ahora un nuevo trimestre en el que, bueno, se tiene que confirmar todo por lo que se ha venido trabajando, ¿no?, este comienzo de año. Por un lado, que la campaña de vacunación continúe con la llegada de nuevas vacunas, de nuevas firmas, ¿no?, que pueden aportar ese mayor volumen de vacunas y que facilite que se consigan los porcentajes, con la puesta en marcha de, como bien dices, de nuevos planes. Es decir, en Estados Unidos no paran, la economía norteamericana, la verdad es que los datos de crecimiento son muy positivos. Lo hemos visto, ¿no?, que la revisaba las que había hecho a finales de 2020, pasando de una perspectiva de crecimiento del 4% a una perspectiva de crecimiento del 6,5%, y eso
favorece o puede ser muy positivo para los mercados de renta variable. Pensamos que este nuevo trimestre va a seguir siendo un trimestre favorable para la renta variable. Si es verdad que se tiene que confirmar y que dependemos mucho, ¿no?, de esa evolución de la pandemia, que vemos como en Europa pues, todavía no está controlada y que entramos en una nueva ola con nuevas restricciones que puede frenar esa recuperación, que puede alargar los plazos. Teníamos previsto que a partir de la segunda mitad de este año en Europa pues ya empezáramos a salir un poco del agujero, ¿no?, y que las cifras confirmaran esa recuperación. Si se va alargando el control de la pandemia, pues tendremos que ir retrasando esa fecha de recuperación. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es verdad, ya están inmersos en ese crecimiento económico, pero ese crecimiento económico se tiene que traducir en estos próximos meses en una mejora de los ingresos de las compañías, en una mejora de los ingresos de las familias también, y desde luego con una inflación controlada, que pensamos que va a haber repunte de inflación, es verdad, y que lo vamos a ver en estos próximos meses, porque comparativamente a lo que teníamos el año pasado, bueno, pues partimos de cero, y es verdad que este año pues va a haber ese incremento de la inflación, pero como digo, pienso que controlada. Y luego, este trimestre también tendremos que estar muy atentos con todo el tema de las relaciones comerciales, ¿no? Las habíamos olvidado, habíamos dejado un poquito aparcadas mientras controlábamos la pandemia y nos preocupábamos de otras cuestiones, pero vuelven a estar encima de la mesa y vemos, ¿no?, pues cómo el tema relaciones Estados Unidos y China vuelve a estar ahí. La última noticia, ¿no?, es que el ejecutivo de Biden ha dicho que por lo menos a corto plazo, no van a cambiar la situación de cómo venía, ¿no?, y cómo se había establecido con el gobierno de Trump, aunque sí abren un capítulo de negociaciones. Positivo que las negociaciones o las relaciones comerciales con Europa sí parece que van a ser más amistosas. Como digo, este trimestre pues vuelve a estar, ¿no?, lleno de acontecimientos que van a influir en la evolución de los mercados de renta variable y de renta fija, pero considero que la renta variable sigue siendo el activo en el que hay que estar. En renta fija quizá hay mucho más riesgo y lo tendremos que vigilar, y tendremos que vigilar pues de nuevo todos esos riesgos, ¿no?, que están sobre la mesa. Te quería preguntar también, porque hablábamos de esos rebrotes, de esa paralización o, bueno, retraso más bien en la recepción de vacunas, en la exportación de vacunas, que al final la pandemia es la que está marcando nuestra realidad. Esto es así. Es verdad que ahora están también las relaciones comerciales sobre la mesa, pero no deja de ser menos cierto que realmente lo importante es la evolución de la pandemia. ¿Es un momento adecuado con la situación pandémica que tenemos ahora mismo para rotar carteras, o es un poco precipitado a lo mejor comenzarla ahora? Bueno, es un hecho también, ¿no?, que ha marcado la evolución de los mercados en este primer trimestre del año. Lo venimos viendo ya desde finales de 2020, pero quizás se ha acrecentado durante estos 3 primeros meses, ¿no?, de 2021. Y es esa rotación, con una mejora, ¿no?, de las perspectivas macroeconómicas. Todos aquellos sectores que se ven beneficiados por el crecimiento económico están atrayendo flujo de inversión, lo hemos visto. Aquellos sectores que habían subido mucho a lo largo de 2020, sobre todo pues todo lo relacionado con la tecnología, ha sido de donde los inversores han recogido beneficios, y ahora, bueno, pues lo están traspasando pues a esos sectores, ¿no?, más ligados al ciclo, y que se pueden ver beneficiados, como digo, por esa recuperación más fuerte en Estados Unidos y en Asia que en Europa, pero es verdad que es así, y que los mercados además se suelen anticipar, y de ahí que se esté produciendo ya esa rotación y que se ha producido durante el primer trimestre. Los inversores van un pasito por detrás, ¿no?, y también es verdad que hay veces que es mejor ser pacientes, tener calma antes de decantarse, ¿no?, por un sector o segmento, y que antes de que esté todo confirmado, ¿no?, que esté, como digo, confirmada esa recuperación. En este segundo trimestre vamos a seguir viéndolo. Pienso que sí, que es un momento para plantearse, analizar la cartera, ver qué es lo que tenemos, ver aquellas cosas que todavía tienen potencial. Pensamos que sigue habiendo potencial de revalorización en la bolsa norteamericana, a pesar de estar en máximos históricos. Pensamos que también hay potencial de revalorización en muchas empresas con ese sesgo grow, pero que tienen unas cuentas mucho más estables, unos mejores fundamentales, pero sí es verdad que debemos posicionar nuestras carteras ya para, bueno, pues aprovecharnos de esa recuperación macro y ese cíclico. Y en ese sentido, bueno, nuestra recomendación es empezar a hacerlo con calma,
Desde luego no hay que pasarlo todo a cíclico, hay que mantener, yo pienso que es un año para estar con unas carteras más equilibradas, en las que tengamos un poquito de todo. Y en renta fija, desde luego, ahí sí que cogería más precauciones, ¿no? A la hora de rotar. Hemos visto mucha volatilidad, nos mantendríamos pues, quizá en plazos más cortos, con un sesgo quizá más hacia Europa, donde bueno, pues, las posibilidades de que los tipos se incrementen es mucho más complicado, o que las políticas monetarias sean más restrictivas es más complicado que sea en Europa que en Estados Unidos, si se da esa reactivación, ¿no? María, a la hora de rotar esas carteras, ¿qué debe tener en cuenta un inversor o qué no debe olvidar? Bueno, pues desde luego lo que no tiene que hacer es asumir riesgos injustificados en busca de un mayor rendimiento. Yo cuando comenzaba este año, ¿no? Lo que decía a los pues inversores, a los asesores de banca privada, de Arkia, era que sobre todo les dijeran a sus clientes que lo que no podían esperar es rentabilidades como las vistas en muchos activos en 2020. Eso no va a ser así. Si vuelven los mercados y vuelve la normalidad, hay que esperar rentabilidades pues más acotadas, en torno a 10-15% en renta variable y bueno, pues en torno al 1,5, 2, 3% como mucho en activos de renta fija, con lo cual a la hora de rotar, como digo, pues sobre todo analizar muy bien el entorno, ver cuáles son las perspectivas, mantener la calma, la paciencia y desde luego mantener sobre todo esa diversificación, ¿no? Es lo que considero que lo más adecuado en estos momentos. No hay que asumir riesgos y desde luego lo que no hay que tener es prisa, ¿no? Por hacer las cosas. Es verdad que los mercados últimamente corren mucho, tanto al alza como a la baja, pero pienso que hay margen para sumarse y para poder estructurar las carteras hacia un nuevo entorno macroeconómico. Pues un poco de paciencia, que nunca viene mal, y hay que cultivar la paciencia. Por último, Mar, muy rápidamente, ¿alguna idea concreta de fondo hacia los que dirigir ahora la inversión? Sí, como decía, como es un año para mantener equilibrios, pues por ejemplo tenemos en Arkia, ¿no? El Arkia Banca Dinámico, que aglutina casi todo lo que hemos comentado. Es un fondo global que puede invertir directamente o a través de otros fondos en mercados de Estados Unidos, va a tener Europa, la flexibilidad que les da a los gestores, pues adaptarse. Tienen growth, tienen también cíclicos y los van incrementando, puede ser una opción. Fondos más values, pues acá tienes la acción global, puede ser esa opción más pegada al ciclo y puede aprovecharlo. Y pensamos que el sector infraestructuras o el sector de energías renovables, el plan que comentabas antes de Biden, va encaminado a eso, ¿no? Más fondos para crecer vía pues eso, inversiones en infraestructuras y en todo lo que tiene que ver con la neutralidad y ir hacia una economía más ecológica y más sostenible, con lo cual ahí bueno, pues hay muchos fondos también que te pueden, ¿no? acercar a esos segmentos. Mar Barrero, directora de análisis de Arkia Banca, muchas gracias por este análisis y también por esos consejos que seguro que van a agradecer mucho los inversores. Muchas gracias por habernos acompañado aquí esta mañana. Muchas gracias.